Hola nuevamente al podcast Declarando Variables, el podcast donde hablamos de programación. Mi nombre es Johnny Ventiades y hoy en el episodio 94 y el primer episodio del podcast del 2024 vamos a estar hablando acerca de unas becas de programación orientadas a Data Science. Este episodio es muy especial porque es el primer episodio que publicamos en video y que va a estar disponible en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast. Además va a estar en YouTube. Este episodio lo hacemos en colaboración con Connection Lab, que si has escuchado episodios anteriores, trata sobre unas becas sobre Data Science que se están brindando acá en Bolivia. Entonces, estos dos episodios que van a venir, que son en video, con los cuales estamos iniciando, tienen el fin de educar y enseñar un poco acerca de lo que es Data Science para que tú que estás escuchando esto entiendas cuál es el camino que debe seguir alguien que quiere orientarse en esta rama. Yo tengo una especialidad en Data Science, entonces voy a estar brindando lo que es una pequeña charla sobre los skills que una persona necesita saber. Sin nada más que decirte, bueno, te invito a que escuches este episodio y que vayas a tu plataforma de podcast favorita para que escuches también los anteriores, donde igual estaba hablando un poquito más de Data Science anteriormente. Entonces, sin nada más que decirte, te dejo acá con el episodio. Mi nombre es Sergio Vázquez, soy responsable de soluciones digitales y estamos, como les decía, desde la ONG Conexión, muy felices de poderlos aportar con este tipo de iniciativas, muy agradecidos igual con el invitado para que él también pueda mostrarles un poco de lo que él hace día a día, trabajando de forma directa en esta área, emprendiendo también, siendo CTO de una empresa importante a nivel Bolivia y que está creciendo también a nivel internacional. Así que espero que aprovechen esto, porque esto es solamente como el inicio, la puerta a lo que podría ser su próximo, la próxima beca que podrían ganar para habilidades digitales avanzadas en los cursos que tenemos, específicamente hablando de esto, en Máster en Data Science, junto con DBF de México, desde el proyecto Conexión Lab y la ONG Conexión, con el apoyo del BitLab. Así que voy a presentar a la persona que tenemos invitada para que podamos comenzar con su presentación, con esta clase, que en el caso de Johnny van a ser dos clases que vamos a tener el día de hoy y el día jueves, para que ustedes puedan tener un panorama más claro de qué es Data Science, de qué me funciona, cómo puedo trabajar de esto, qué voy a aprender, realmente es bueno, qué es este tema de la tecnología. Así que presento a Johnny Ventiades es un ingeniero en sistemas, que no solamente se ha desempeñado, como les decía, a nivel profesional, que lo está haciendo, sino también que es CTO de Somos y es especialista en Data Science, tiene 10 años de experiencia desarrollando software y liderando equipos de diferentes empresas reconocidas a nivel Bolivia, trabaja en la India, Egipto y además en Uruguay. Así que espero que puedan aprovechar de la mejor manera esta sesión que tenemos con él y poder también hacer preguntas o cuestionarse ustedes mismos, ¿realmente es esto algo que quiero desarrollar a largo plazo? Y si tienen mayores dudas, también ser parte de las siguientes sesiones que tenemos. Así que gracias, Johnny, por tu participación el día de hoy y te dejo con los chicos que se están conectando. Listo, gracias Sergio. Y bueno, buenas noches a todos. Gracias por unirse a lo que es este curso que estamos dando acerca de lo que es esto de Data Science, ¿no? Este máster en Data Science como tal. Entonces, perfecto, vamos a iniciar con lo que es. Voy a empezar a compartir mi pantalla y empezar a hablar, a discutir de para qué estamos acá, ¿no? Que lo que queremos saber es qué necesito para iniciar en el mundo de Data Science, ¿no? Entonces, este curso va a ser netamente introductorio con el fin de poder entender qué es lo que necesitamos nosotros como profesionales dentro del mundo del Data Science. Entonces, si alguien se anima a hablar, a comentar, a hacer preguntas en cualquier punto de la presentación, puede hacerlo, no hay ningún problema. La idea de esto es que sea algo dinámico y que también si tú estás interesado en el mundo del data science, puedas aclarar las dudas y ver si esto de verdad es algo que te gustaría hacer el resto de tu vida, ¿no? Porque todos sabemos, cuando a veces, muchas veces en el mundo de programación, tecnología, iniciamos con una buena expectativa, queremos llegar a hacer algo, pero ya dentro puede que la cosa sea muy diferente, ¿no? Eso pasa casi en todo, pero no le quita eso el mérito a que es una profesión que está trayendo bastantes
bastante crecimiento, es muy interesante y es algo muy importante que ahorita se lo listen todas las empresas, ¿no? Es algo bastante interesante ese punto. Y bueno, antes que nada, bueno, ya me presentó Sergio y quiero agradecer también a Sergio y a Connection Lab por esta iniciativa, ¿no? Que tuvimos para poder organizar un poco lo que son estos cursos, para poder ver cómo poder ayudar a las personas a que entiendan si de verdad qué es el mundo de Data Science y se preparen y sepan en qué nivel están al momento de iniciar con su carrera, porque al principio puede llegar a ser bastante frustrante el camino, pero es porque todo lo bueno siempre va a ser un poco más difícil al inicio, ¿no? Entonces, bien, vamos a me voy a presentar un poco, ya me Buenas noches, soy Johnny. Te el comento que ingeniero de Ventiades no se te Guillén. escucha, la comunicación es muy débil. Ya voy a apagar la cámara para ver si eso mejora un poco. Y a ver, voy a ver si. Entonces, me avisa si mejora, ¿no? O sea, la idea es que se escuche bien y que me puedan entender bien también. Entonces, lo que les decía es que soy el ingeniero Johnny Ventiades Guillén. Actualmente soy el CTO o el gerente de tecnología de lo que somos. Somos una startup en Bolivia que está trabajando, buscando digitalizar lo que es el Pasanaco tradicional y llevarlo a lo que es el siguiente nivel, ¿no? De igual manera, yo tengo una especialidad como analista de datos del programa NanoDegree en colaboración con Google y Udacity. Y tengo el podcast de programación llamado Declarando Variables, que ya lo llevo bastante tiempo trabajando, ¿no? Bueno, me pueden encontrar en redes sociales con el nombre de Johnny Ventiades y bueno, con cualquier duda que tengan o consulta, igual me pueden consultar por esos medios. Les voy a comentar un poco de lo que es mi experiencia para que puedan conocerme un poquito mejor, ¿no? Y puedan ver también cuál ha sido mi trayectoria y puedan indicarme si es que también tienen alguna duda o alguna consulta de todo lo que he hecho, ¿no? Entonces, bueno, comentándoles un poquito más acerca de esto, yo estuve trabajando, bueno, primero estudié en la ciudad de Sucre, en la Universidad San Francisco Javier, y bueno, en cierto punto de mi carrera, bueno, me dediqué a lo que era ingeniería de sistemas, ¿no? Al salir de lo que era la carrera de ingeniería de sistemas, mientras que estaba estudiando, me dediqué igual a trabajar, bueno, a ser parte de un grupo de líderes llamado IESEC, donde ahí conseguí bastantes contactos. Y bueno, terminando mi carrera y gracias a los contactos que conseguí, fundé mi primera startup, ¿no? Que buscaba digitalizar lo que son las páginas amarillas o comerciales y llevarlas a una aplicación móvil que en ese momento era el boom. Pero ese proyecto no logró surgir por diferentes motivos y bueno, pero de todas formas esa aplicación me llevó a trabajar en el extranjero, donde estuve trabajando en la India, donde llegué a trabajar como el líder de equipo de desarrollo y luego me mudé a Egipto igualmente para trabajar con otro proyecto que era un poquito más grande. Luego volví a Bolivia, donde continué desarrollando software para diferentes empresas dentro y fuera del país, en proyectos de telecomunicaciones, prestación de servicios, donde igual mientras estaba trabajando, obtuve una especialización en análisis de datos que ya les comentaba, con una beca completa en uno de los programas que ofrece Google. Si quieren hablamos de eso más adelante también, un programa bastante completo. Igual estuve trabajando en otras ramas, ¿no? Bueno, desarrollándome en otras ramas como UX Designer, Scrum Master y Android Developer, ¿no? En cierto punto me orienté mi carrera al management porque me apasiona la tecnología y estar metido en todo el proceso de desarrollo de software. Entonces, trabajé como Team Lead en Funding Circle, que es en UK, y Technical Lead en lo que es Altimetric en Uruguay. Y actualmente soy cofundador y el CTO de lo que somos, ¿no? Que es esta fintech que les mencionaba hace un momento. Y bueno, esa es un poco de mi trayectoria, por si a alguien le interesa. Y bueno, a lo que venimos.
¿qué hace un experto en Data Science? No sé si alguien ya sabe qué hace un experto en Data Science, ya ha escuchado sobre este término, sabe, o tal vez ya tiene algún tipo de conocimiento sobre este aspecto. Si quieren, ahí pueden comentar por el chat, o pueden tocar el micrófono también. Ya, si nadie ha escuchado, entonces vamos a empezar a aclarar las dudas. Si buscan en Google, van a encontrar lo que es esto, ¿no? Que es básicamente este concepto. Un data scientist, el profesional que ante enormes bases de datos, la mayor parte de ellas desestructuradas, aplica sobre ellas sus conocimientos en programación, matemáticas, estadística, para recopilar, extraer y procesar información relevante que contienen, ¿no? Entonces, esto es lo que es un científico de datos, como se lo conoce, ¿no? Un máster en data science, que es alguien que aplica sus conocimientos sobre los datos, ¿no? Entonces, utiliza conocimientos que tiene, como dice acá, programación, matemáticas y estadística, ¿no? Y no solamente es para hacer análisis, tiene que ver la forma de recopilarlos, extraerlos, procesarlos y analizar sobre ellos. Es un proceso bastante amplio y bastante largo. Entonces, la idea de esto es que eh, es un proceso pesado, ¿no? Es un proceso que puede llegar a llevar bastantes recursos, bastante tiempo, ¿no? En hacerlo. Y bueno, el camino del data scientist es esto, ¿no? Todo el trabajo que hace un científico de datos, un analista de datos, alguien orientado a lo que es el tema de datos, se basa en estos 4 puntos, que es primero analizar requerimientos, recopilado y procesamiento y limpieza, análisis y modelado de datos y comunicación, ¿no? Entonces, la persona que se va a dedicar al tema de datos se enfoca en estos 4 aspectos. Entonces, ahí voy a contarles un poco más de mi experiencia hablando sobre estos aspectos. Por ejemplo, en la parte de requerimientos, ¿a qué nos referimos, no? Cuando tenemos nosotros que dar o hablar acerca de de datos como tal, tenemos que entender que un científico de datos trabaja en lugares, por ejemplo, como un banco, ¿no? Que es lo primero que se nos puede venir a la cabeza, ¿no? El tema de finanzas, ¿no? Donde se quieren hacer análisis de datos para ver, por ejemplo, no sé, cuánto dinero tiene el banco, cuánta cuánto se ha estado trabajando, cuánto movimiento de dinero ha habido, cuántos usuarios se tiene actualmente, entonces cosas de ese estilo, ¿no? Entonces se puede tener desde los datos, desde una transferencia, únicamente se puede tener un abanico de información, ¿no? Entonces el científico de datos o el data science debe poder definir qué requerimientos va a necesitar la empresa para poder eh, para poder eh, para poder darles la información necesaria y que ellos puedan usar esta información de la mejor manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi experiencia, cuando estuve trabajando bastante tiempo con el tema de análisis de datos, muchas veces los clientes o personas que trabajan en este entorno vienen y nos dicen, ok, ya tengo mi base de datos, sé que hay datos importantes, valiosos para mí, pero no sé qué podría usar, ¿no? O sea, no te lo dicen así, pero dicen como que, a ver, veamos, no sé, o tienen que tomar una decisión. Por ejemplo, no sé si yo debería cambiar mis interfaces, los colores de mi pantalla a un color más activo. Por ejemplo, si tengo un e-commerce, cambiarlo a un color rojo o mantener el color azul que tengo, ¿no? Entonces, ¿cómo tomo decisiones a partir de eso? Porque sería un poco arriesgarme a cambiar al rojo, pero puedo que pierda lo que es un poco el tema de usuarios, de clientes, de atracción de la gente, etcétera, ¿no? Entonces, ahí va lo que es la parte de requerimientos, ¿no? Poder tener el criterio para poder definir qué cosas tengo que empezar a procesar o captar, ¿no?
Una vez definido esto en el tema de datos netamente, hablamos en el tema de recopilado, procesamiento y limpieza de datos, ¿ok? En esta parte es muy interesante porque hablamos acerca de recopilar, procesar un montón de información que viene de diferentes fuentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es lo que les decía, muchas veces yo he trabajado con aplicaciones móviles, ¿no? Aplicaciones móviles que estaban en Android. Entonces, teníamos la duda si es que era necesario hacer algún cambio o agregar una pantalla, por ejemplo, que indique lo clásico, ¿no? Tú entras a una aplicación y tienes una pantalla de onboarding, ¿no? Que se le conoce como la pantalla de bienvenida que te explica qué pasos tienes que seguir. Aquí hay un gran, aquí hay una división en tema de las personas. Muchas personas, cuando entras a una aplicación, te descargas una aplicación de la Play Store o de la App Store, te gusta que la aplicación te guíe y te diga, ok, el primer paso que tienes que hacer para empezar a usar mi aplicación es paso 1, haz esto, paso 2, haz esto, paso 3, haz esto, ¿no? Puede ser una aplicación de, como decíamos, un e-commerce, ¿no? Una página donde vas a comprar algo. Entonces, descargo la aplicación, la abro y quiero que me diga paso 1, elige tu producto. Paso 2, elige la cantidad que vas a comprar. Paso 3, ve al carrito de compras. Paso 4, así. Hay otras personas, como es mi caso, que no me gusta que me guíen, me gusta explorar, ¿no? Entonces, que tú me pongas, yo recientemente estaba descargando una aplicación que me obligaba a seguir este proceso de onboarding, ¿no? O sea, de pasos, paso 1, paso 2, paso 3. Entonces, a mí me molestaba porque no lo podía saltar, no había la opción en la cual saltar esta opción, ¿no? Entonces, alguien que está trabajando con lo que es una aplicación puede decir, ¿qué hago? O pongo esta pantalla de onboarding o no la pongo. Entonces, según eso, se tiene que tomar una decisión. Y esa decisión puede ser crucial porque si tú estás en una etapa temprana donde quieres atraer más usuarios, tienes cero usuarios. Entonces, que pongas o no pongas la pantalla de onboarding puede ser algo crítico que puede hacer que te mantengas más tiempo con cero usuarios o puede ser que despegues bastante fuerte, ¿no? Es decir, que tengas muchos usuarios, que les guste la aplicación, etcétera. Entonces, ese es un requerimiento, saber si vas a poner o no esa pantalla de onboarding. Para eso tienes que recopilar diferentes tipos de información, ¿no? Entonces, esa información puede venir de diferentes lados. Puedes instalar Google Analytics, puedes tener métricas de las personas que descargan tu aplicación y todo eso, ¿no? Entonces, viene de diferentes lados. Y es algo con lo que yo he trabajado, ¿no? Tenía que trabajar con Google Analytics y la información que daban las tiendas. Y obviamente Google Analytics te da un montón de datos, ¿no? Las aplicaciones de las tiendas donde pones tu aplicación igual te dan una información de datos, te da usuarios activos, usuarios que han descargado la aplicación en las últimas semanas, 7 días, usuarios que han desinstalado tu aplicación y han vuelto, usuarios que no sé cuántas veces han interactuado con la aplicación y cosas así, ¿no? Entonces hay un montón de escenarios en los cuales vas a llegar a tener mucha información de diferentes fuentes y tienes que saber elegir qué información tomar y poder procesarla, como dice aquí, y limpiarla, ¿no? Entonces, una vez procesas esta información y dices, necesito este dato, este dato, este dato, analizas y haces un modelo de los datos, ¿no? Dices, ok, en base a la información he visto que hay las personas en la pantalla de onboarding, hay un 100% de aceptación cuando la gente ve un onboarding. O dirán, hay un 30% de aceptación para las personas que en Android, pero un 70% de aceptación para usuarios en iOS. Entonces vas viendo, haces ese análisis y eso lo tienes que comunicar con las personas encargadas del proyecto o con el resto del equipo, ¿no? Le dices a tu cliente, mira, he analizado esto, en Android la gente no usa un onboarding, están acostumbrados a que las aplicaciones tal vez sean un poquito más abiertas y tú puedas entrar y explorar por tu cuenta. Pero en iOS no, sí les gusta el onboarding y demás, y ya. Entonces, o por región, ¿no? En Bolivia a la gente le gusta el onboarding, este tipo de pantallas. En Perú no, la gente no prefiere lo que es este otro tipo de pantallas, ¿no? Entonces, son diferentes escenarios que pueden darse en lo que es el mundo de programación, el mundo de tecnología en general, ¿no?
Y anteriormente, antes, o sea, no había una forma de poder validar todo esto. Entonces, tocaba tomar decisiones sobre la marcha y esperar que te salga bien, ¿no? Entonces ahí es cuando nace el mundo del data science, donde cada dato, cada valor, cada clic, cada tap que das en algún lugar de alguna pantalla es valioso para la empresa o para la aplicación, para la empresa detrás de esa aplicación, de esa página web, ¿no? Entonces, no sé si hasta acá alguien tiene alguna duda, alguna consulta de lo que es este camino del data science, para los data scientists, los masters en data science. Alguien que quiera tomar el micrófono, preguntar por el chat. ¿Quién se anima? Ahí, Jessy, coméntanos, ¿qué duda tienes? Mm, Buenas noches. Una consulta, bueno, una inquietud más que todo. ¿El científico de datos es como el ingeniero de datos o hay alguna diferencia entre ingeniero de datos y analista de datos? Perfecto, esa es una buena pregunta, porque si tú ya empiezas a ver lo que es el mundo de los datos, te vas a topar con que hay un montón de profesiones o orientadas dentro del paraguas de lo que es los datos. Más adelante vamos a ver a detalle, pero no es lo mismo. Cada uno se orienta a diferentes cosas, ¿no? Entonces, esto es básicamente, el tema de los datos yo lo veo como si fuese o sea, si tú ves una base de datos, para mí es como una mina de información, ¿no? Es como una mina. Entonces, aquí entra todo lo que es este proceso, ¿no? Para las personas que van a extraer, digamos, oro de una mina, hay diferentes personas, ¿no? Hay primero personas que se van a dedicar a cavar, hay personas que se van a dedicar a, no sé, a hacer la extracción como tal, hay personas que se van a dedicar a procesar todo eso que se ha sacado para poder sacar el oro, ¿no? De la mina. Y va a haber personas que lo van a pulir y otras personas que, o sea, hay diferentes profesiones para sacar oro de una mina, ¿no? Entonces, acá es lo mismo. Yo lo veo bastante muy parecido a lo que es una mina. Entonces, al mismo tiempo que para sacar oro de una mina hay muchas profesiones, acá también, ¿no? Entonces, más adelante no te preocupes, Jessie, ahí voy a aclarar un poquito cuáles son los roles que hay. Obviamente hay un montón más de los 4 que voy a mencionar, pero son completamente diferentes. Bien, no sé si alguien tiene Gracias. alguna duda más. Perfecto, Jessy, gracias por tu pregunta. Bien, si tienen dudas, igual pueden escribirlas por el chat o van tomando el micrófono cualquier rato, me corta, no hay ningún problema. Bien, no sé si alguien quiere mencionar algo, creo que no. Perfecto, entonces es lo que les mencionaba, ¿no? Esto es como entender más o menos qué es lo que queremos sacar de una mina, ¿no? Si tenemos los requerimientos de saber, tengo una mina, sé que aquí hay metales preciosos, primero entender qué metales preciosos quiero sacar, ¿no? Necesito ver cuáles son los más rentables, ¿no? Entonces, en base a eso, yo voy recopilando, sacando y limpiando todos esos metales preciosos que estoy sacando, analizar si estos sí de verdad son buenos metales, cómo los puedo vender en el mercado y luego distribuirlos, ¿no? Ese es el proceso. Ahí justo aquí viene lo que mencionaba Jesse, ¿no? Que era, ¿cuáles son los roles en el mundo de los datos? Existen 4 roles, a estos se suman un montón más, depende mucho acerca de la empresa, una empresa bastante grande, orientada netamente a datos, va a tener muchos más roles. En Internet pueden encontrar un montón, pero aquí he tratado de englobar 4 de los más genéricos o 4 de los más grandes que hay, ¿no? Entonces, como menciono, dentro de esto puede dividirse un montón más. Pero veamos, ¿no? El primero sería el tema de analista de datos, ¿no? Los analistas de datos utilizan los datos para identificar patrones y tendencias que pueden ayudar a las empresas a tomar decisiones informadas, ¿no? Entonces, la idea de esto son personas, son profesionales que utilizan datos y ven patrones, ¿no? Entonces, pueden igual hacer la extracción de los datos, entienden el proceso, todo el proceso que es extraer los datos, analizarlos,
procesarlos y demás, pero tienen un buen ojo para también identificar patrones, ¿no? Ver ciertas tendencias y saber cómo poder comunicar eso. De ahí vienen los científicos de datos. Los científicos de datos desarrollan modelos de datos que pueden predecir los resultados futuros, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando un poquito más de algo más grande, ¿no? Donde hablas de modelos de datos. Entonces, los datos que tienes no solamente, por ejemplo, una analista de datos te muestra patrones sobre la data actual. Un científico de datos ya está utilizando los datos para poder hacer predicciones. Entonces, aquí ya van viendo tal vez alguien que ya tiene un buen ojo para poder detectar qué habilidades van a necesitar acá, ya vas viendo un poco de estadística, probabilidad, ¿no? Porque vas viendo cosas un poco más a futuro. De ahí vienen los ingenieros de datos, ¿no? Los ingenieros de datos construyen y mantienen sistemas de datos. Entonces, acá es un poco diferente, ¿no? Porque si ya estás hablando de sistemas completos de datos. Entonces, vas a necesitar, para poder nutrir cierta cantidad de información, por ejemplo, les hablo de un sistema financiero, ¿no? Por ejemplo, un buro crediticio, ¿no? Donde te dice exactamente eh, cuántas deudas tienes, si eres un buen pagador, un mal pagador, ¿no? Eso es en el tema de banca. Entonces, ese es un sistema que no solamente se va a... no termina cuando yo voy a preguntar, soy un buen pagador o un mal pagador, me van a decir, tú eres un usuario que es moroso, estás con alto riesgo, etcétera. Me va a decir, sí, tú eres un buen usuario que siempre paga en hora, además analizando todas las deudas, todos los pagos, todos los créditos que tengo, ¿no? Entonces, pero eso va a ser ahora. Si yo voy a preguntar algo, me van a dar la información ahora. Si yo voy a preguntar después de un año, entonces la información va a variar. ¿Por qué? Porque en ese periodo ha habido más información que se ha ido recopilando de mis pagos, de mi situación financiera, de mi comportamiento financiero, que van a hacer que eso cambie. Y eso es igual, por ejemplo, en muchas ramas, por ejemplo, en el tema de la salud, ¿no? Entonces, tu salud ahora no es la misma que dentro de un año. Por ejemplo, si yo me voy a hacer un chequeo ahora, que estoy alrededor de los 30 años, me va a salir un chequeo, me dirá, estás sano, tal vez tienes un poco el azúcar elevada y demás, pero si vuelvo después de 10 años, eso va a cambiar completamente, ¿no? Entonces, los ingenieros de datos construyen sistemas que puedan ser sostenibles en el tiempo, ¿no? Es decir, que los datos que estás recopilando ahora te puedan servir en un futuro y no sea algo, por ejemplo, que te digan, bueno, y mira, ahorita hemos recopilado los datos, pero esos datos ya no nos sirven porque estaban tabulados de mala manera o tenían algo que no permitían hacer un buen análisis. Y eso, por ejemplo, alguna vez me pasó a mí, que obviamente haciendo ingeniería de datos pudimos resolverlo, donde, por ejemplo, en una base de datos estamos almacenando la base de datos, la información de los datos en la hora que se hacían ciertas transacciones en lo que era la zona horaria de Bolivia, ¿no? Entonces, cuando quisimos utilizar la misma base de datos o el mismo sistema de datos en otro país, entonces esto no funcionaba porque seguías trabajando con un sistema de hora de Bolivia, ¿no? Deberías usar el sistema de horas internacional. Entonces, ese es un escenario en el cual tienes que utilizar ingeniería de datos para ver que tu sistema se adapte a diferentes entornos y pueda ser utilizado en diferentes escenarios, ¿no? Bueno, ya hemos visto analista de datos, hemos visto científico de datos y ahora y ingeniero de datos. Ahora veamos el director de datos, ¿no? Los directores de datos supervisan a los científicos de datos y otros profesionales de las ciencias de datos. Entonces, es una persona que está un poco más arriba en la profesión, ¿no? Que ha trabajado, tiene más años de experiencia seguramente, pero también tiene ciertos roles de dirección, ¿no? Seguramente ya tiene algunas características más que le ayudan y que le permiten estar en el rol de director, ¿no? Puede tomar tal vez proyectos, entiende bien cómo poder dirigir proyectos, cómo poder hacer que un proyecto salga a la luz. Entonces, les he traído aquí como 4 roles que son un tanto diferentes uno del otro. Uno es un analista que va a analizar los datos y te muestra resultados
en un escenario real, digamos, algo que has visto. El otro es el científico de datos, que un poco ya proyecta esos datos hacia el futuro. Tiene que utilizar muchos temas de predicción aquí, muchos conceptos de predicción acá. Entonces ya va como por otro lado, ¿no? Un ingeniero de datos que básicamente crea sistemas completos de datos y un director de datos que básicamente va a ser alguien orientado a la gerencia. Entonces, son roles diferentes. No quiere decir esto que primero yo comienzo como analista y luego paso a científico, paso a ingeniero y luego a director. No, no es un camino que se sigue, sino son profesiones completamente diferentes que una es diferente a la otra. No sé si hasta acá tienen alguna duda, alguna consulta sobre estos temas. ¿Alguien quiere mencionar algo o ha escuchado de algún rol más que le gustaría saber en dónde entra en estos escenarios? ¿O algo que nos quiera compartir? Excelente. Entonces, si no hay más dudas, podemos continuar. Ahí hay alguna duda. A ver. Dale, Jessica, comentanos. Una consulta. Este curso sería para científico de datos, ¿no? No es sí para analista de datos. No, sería para científico de datos, correcto. Ah, ya. Pero Sí, mucho de lo que hace un analista de datos también lo hace un científico de datos y también lo va a hacer un ingeniero de datos y lo tiene que saber un director de datos, ¿no? Entonces, muchas de las características o roles o los conocimientos que tienen los van a usar todos, ¿ya? Digamos, o sea, me voy a adelantar un poquito a lo que viene en las siguientes diapositivas de qué cosas necesitas saber para estar en este mundo de datos. Es, por ejemplo, un analista de datos tiene que saber bastante lo que es visualización, análisis de datos, procesamiento de datos y limpieza de datos. El científico tiene que saber mucho más de estadística que el analista, ¿no? El ingeniero de datos tiene que saber más programación que el analista o que el científico, ¿no? Entonces, el científico no va a saber tanta programación, pero sí va a saber más de estadística porque tiene que orientarse al futuro, ¿no? Probabilidades. El ingeniero tiene que saber más de programación, arquitectura de software, etcétera, que los demás. El director puede que sepa menos de esas habilidades duras, como se les conoce, pero sí necesita habilidades un poco más de gestión de proyectos, ¿no? No quiere decir que no sepa de programación, de estadística, además tiene que saber, es la base de todo lo que es datos, pero igual, o sea, es como que se oriente. Entonces, a lo que me voy acá es que según tus habilidades, si tal vez te gusta un poco, tal vez más estadística, o te gustan más matemáticas, o te gusta más programación y demás, puedes encontrar un rol dentro del mundo de datos. Entonces, no quiere decir aquí, a mí no me gusta lo que es estadística, no me gusta lo que es matemáticas, pero me gusta mucho programación, entonces no estoy hecho para los datos, ¿no? No, o sea, puedes hacer un camino con ingeniería de datos. Sí te va a costar un poco más por el tema de que sí, obviamente tienes que saber estadística y es otros temas, pero puedes apoyarte bastante en lo que ya sabes para poder orientar una carrera dentro del mundo de los datos, ¿no? Perfecto, no sé si hay alguna duda más. sí, más claro. Muchas gracias. Excelente, Jessy, gracias por consultar. Y bien, bueno, pasemos entonces, igual si tienen dudas pueden cortarme cuando quieran. Entonces, a lo que hemos venido acá. ¿Qué necesito para iniciar en el mundo del data science? Que es la parte que me interesa que nos enfoquemos un poquito más, ¿no? Entonces, en el mundo del data science, con lo que les he hablado, ¿qué es lo que creen que se necesita? A ver, vayan comentándome ir por el chat o vayan tomando el micrófono. ¿Qué habilidades ya han ido escuchando que creen que se necesita para esto? No sé si alguien quiere tomar el micrófono, quiere escribir. ¿Qué habilidades creen que se necesita? A ver quiénes están por ahí. Ahí menciona Sindel, estadística, Excel, perfecto, bien, le ha mencionado dos. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién dice si está bien, está mal?
O SQL menciona, perfecto. ¿Quién más? ¿Será que necesito matemáticas? ¿Será que necesito programación? ¿Programación en qué? ¿Qué han escuchado? Seguramente han escuchado algo. ¿Qué creen que se necesita? Ahí menciona Power BI. Javier Miranda dice igual Power BI y Python. Bien, Sindel dice programación en Python, perfecto. Ever nos dice interpretación de datos SPSS, perfecto. Jesse nos dice Business Intelligence, ok, bastante interesante. Addison nos dice tener una base sólida en ciencia de datos avanzada, así como en matemáticas, estadística y programación. Perfecto. ¿Qué más? Bien, pues el mundo de lo que es Data Science es un mundo bastante amplio, ¿no? Y necesitas tener un montón de conocimientos de todo lo que han mencionado, ¿no? Ahí igual Javier dice bases en Project Management, sí es correcto. Yo les voy a pasar ahorita una lista voy a mencionar aquí una lista de cosas que tienes que saber. Pero no quiere decir que sean las únicas, ¿no? Porque como se ha mencionado, todo lo que han mencionado ahorita por el chat es verdad, todo eso se necesita. Se necesita lo que es estadística, se necesita lo que es Excel, SQL, Power BI, Python, interpretación de datos, Business Intelligence, Project Management, etcétera, ¿no? Pensamiento crítico que menciona Jesse ahorita sí que es bastante importante. Todo eso se necesita, ¿no? Entonces, les voy a pasar aquí unos cuantos y los he ido dividiendo en lo que son habilidades blandas y habilidades duras, ¿no? Entonces, vamos repasando alguna de ellas. Entre lo que podemos destacar de acá es lo que son habilidades, por ejemplo, vamos por el lado de habilidades blandas, ¿no? Las habilidades blandas, para el que no haya escuchado el término, son habilidades que no necesariamente son técnicas, sino son habilidades que son un poco más, o sea, que no son orientadas a lo técnico, ¿no? No es algo que puedas tal vez desarrollar como matemáticas, ¿no? Que es una habilidad netamente dura, como se le conoce. Habilidades blandas se van más al lado de comunicación, adaptabilidad, empatía y todos esos temas, ¿no? Entonces, y son habilidades muy, muy importantes. Entonces, del lado de habilidades blandas va lo que es comunicación, ¿no? Entonces, tenemos que ser expertos en comunicarnos. ¿Por qué? Porque en base a lo que nosotros el análisis que nosotros hagamos, se van a tomar decisiones importantes, ¿no? Una empresa puede llegar a tomar decisiones a partir de lo que nosotros digamos. Si no somos claros al comunicarnos, se puede que la empresa tome decisiones incorrectas y defina que el camino y bueno, llega a tomar un camino que no es el adecuado y que no es el que quisiera, ¿no? Luego, la comunicación es muy importante y no solamente comunicación con el exterior, también es comunicación con el equipo, porque el trabajo del científico científico de datos no es un trabajo solitario, ¿no? Es un trabajo que se hace en conjunto. Entonces, hemos visto ya diferentes roles. Va a haber un analista que se va a dedicar a analizar los datos que tenemos actualmente, va a haber un Master en Data Science que se va a dedicar a visualizar estos datos más orientados al futuro, va a haber un ingeniero en Data Science que va a estar preparando el sistema para que tengamos datos limpios y sostenibles en el tiempo cada vez, y también va a haber, por ejemplo, un líder de proyectos de Data Science que básicamente va a dirigir a este equipo, ¿no? Y te va a decir hacia dónde debemos apuntar, hacia dónde debemos ir. Entonces, si no hay comunicación con ellos, muy difícilmente se va a poder ayudar a trabajar. Entonces, la comunicación es clave en cualquier mundo, en el mundo de tecnología como tal. Si te vas a dedicar a lo que es tecnología, la comunicación es un factor importante. Entonces, ¿cómo mejorar esos temas de comunicación? Que es algo que igual me interesa, porque seguramente estás diciendo, sí, ya, comunicación, yo soy el peor, soy una persona tímida, no me gusta hablar,
mi batería social es muy pequeña, no puedo comunicarme bastante claro. Es algo que se puede entrenar, ¿no? No es algo que necesariamente si no lo tienes ahora desarrollado, te vas a quedar con eso y directamente ya no puedes hacer nada con ello, ¿no? Es algo que se puede entrenar y cómo lo puedes entrenar es básicamente con lugares como este, ¿no? Lugares donde, por ejemplo, pasa una charla y te animas a hablar, te animas a escribir, te animas a tomar el micrófono y a poder expresarte. ¿Te vas a equivocar? Sí, lo vas a hacer, pero la clave del éxito, la clave de lograr una buena comunicación y en cualquier rama es fracasar, 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 fracasar hasta lograr conseguir el éxito, ¿no? Luego igual unirte a comunidades, unirte a grupos, ¿no? En el lado de desarrollo, en el mundo de desarrollo hay un montón de comunidades donde te puedes unir y animarte a hablar con otras personas sobre estos temas, animarte a salir un poco de tu zona de confort. Por ejemplo, yo antes en colegio me daba pánico, era una persona muy tímida, me daba pánico hablar, expresarme, y eso siempre fue un problema para mí, pero dije, esto no me va a detener. Entonces, recuerdo todavía en colegio que dimos una exposición con todos los compañeros de colegio que tenía ahí, y a mí me daba miedo, me daba ganas de llorar porque no podía expresarme. Entonces, y eran compañeros de colegio que los había conocido hace muchos años, o sea, tampoco era que eran desconocidos, pero me daba pánico estar frente a otras personas. Entonces, con el tiempo fui retando a mí mismo para ponerme en posiciones en las cuales me toque hablar. Al principio hablaba cosas sin sentido, o sea, por los nerviosismos, o sea, me pisaba con las palabras y demás, pero eso ha ido cambiando, ¿no? Entonces, en cierto punto igual dije, ok, tengo que seguir mejorando, voy a hacer mi podcast. Tengo el podcast Declarando Variables, es un podcast orientado a programación, donde igual cada vez me voy forzando a ir mejorando mejor lo que es mi forma de expresarme, ¿no? Entonces, todo esto son procesos de evolución con nosotros mismos, ¿no? Entonces, igual los invito a ustedes a que practiquen su comunicación, forzándose a estar en diferentes entornos en los cuales puedan expresarse. Otro punto importante es el tema de, igual lo he puesto aquí bastante grande, que es el tema de adaptabilidad, ¿no? Entonces, tenemos que ser expertos en adaptarnos en diferentes situaciones y con diferentes entornos. En el tema de datos, por ejemplo, pasa bastante lo que es, por ejemplo, nosotros estamos sacando unas métricas aquí en la startup con Somos para tomar decisiones a partir de eso, ¿no? Unas métricas son bastante sencillas, las sacamos de nuestra base de datos principal y las calculamos y decimos, ok, entonces en base a eso tomemos esta decisión. Pero otras no lo son tanto, ¿no? Entonces, hay unas cosas que son sencillas, otras que no, porque las otras requieren más procesamiento de información y toca aprender cosas nuevas, ¿no? O aprender, o irse a buscar datos donde nunca antes habías estado buscando, por ejemplo, información de las tiendas de Google Play, Google Analytics. Hay un montón de datos, o utilizar herramientas nuevas, ¿no? Por ejemplo, yo he trabajado bastante con lo que es el ecosistema de Google, pero en cierto punto me toca moverme a lo que es el ecosistema de Amazon, ¿no? Y orientado netamente a lo que es datos, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez tienen herramientas más potentes, no sé, o sea, puede pasar por diferentes cosas. Entonces, alguien tiene que estar dispuesto a adaptarse, a decir, ok, cambiemos de la forma de trabajo que siempre hacemos a esta otra nueva forma de trabajo, ¿no? Que es esa adaptabilidad, ¿no? ¿Cómo se consigue igual? Es lo mismo. Esto es con la práctica, ¿no? Es animarnos a cambiar la forma en la que hacemos las cosas. No siempre es sencillo y siempre es molesto, ¿no? A nadie le gusta cambiar y es estresante, pero es igual algo que se va entrenando, ¿no? Entonces, cuanto más lo entrenas, más adaptable vas a ser. Animarte a hacer cosas que antes no hubieras hecho, ¿no? Entonces, si te estás dedicando al lado del lado de programación, por ejemplo, te gusta la programación, haces páginas web, por ejemplo, haces páginas con Angular. No te cierres solamente a Angular. Puedes decir, voy a hacer aplicaciones con React, entonces me voy a React. Haré, aunque sea un ejemplo para conocerlo. Entonces, me estoy volviendo adaptable. Si me piden algo con Angular o React, ya sea ambos. Con el tema de datos, ¿no? O sea, sencillo, si trabajas incluso si
hablando con lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Necesitamos saber Excel para poder utilizar el tema de datos. Ok, trabajen con, no sé, con Google Sheets, ¿no? Para poder ver un poco cuál es la diferencia, porque muchas veces puede que no tengan Excel a la mano. Entonces, o utilicen otras herramientas. Entonces, eso es practicar un poco la adaptabilidad, ¿no? Y continuando con las habilidades, que son habilidades blandas, entrar el pensamiento, bueno, primero el trabajo en equipo. Como mencionaba, el trabajo no se hace solo, ¿no? Se hace con un equipo, entonces el trabajo en equipo es bastante importante. Entonces, esto igual es algo que se practica. Y también entra aquí lo que es el pensamiento crítico, aprender a tomar decisiones y a poder criticar lo que se está, en lo que se está trabajando, criticarnos a nosotros mismos y criticarnos en un proceso, un trabajo, pero criticar, crítica sana, ¿no? En el sentido de decir, ¿por qué estamos haciendo esto así? Podríamos hacerlo de esta otra manera que tal vez nos va a ahorrar tiempo, va a ser mucho más sencillo, más fácil, no sé. Entonces, ese es un pensamiento crítico, ¿no? Siempre, que sea un pensamiento objetivo y orientado siempre a mejorar, ¿no? Eso es igual algo que se entrena, a veces cuesta entrenar eso, pero es importante tenerlo, ¿no? Pero se dan cuenta, aquí he puesto entre lo más grande lo que es comunicación y adaptabilidad, ¿no? Que creo que es lo más importante en términos de habilidades blandas. No sé qué habilidades blandas más creen que se deba tener. A ver, no sé si alguien se anima o alguna de esas habilidades no les queda clara. Empatía, tal vez, no sé. Cuando, digamos, tal vez no todos, digamos, asimilan al mismo ritmo y la colaboración también hace que la otra persona se motive, digamos, ¿no? En seguir adelante. No sé, pienso yo. Perfecto, sí, empatía es uno de los puntos más importantes también, ¿no? Es lo que me olvidé agregar acá. Por ejemplo, puedes tener empatía con lo que es tu cliente, ¿no? O la persona que te hace una solicitud sobre algo que quiere en el tema de datos. Entonces, empatía es saber entender que esta persona no ha orientado su carrera de datos, entonces puede que te haga peticiones o que te haga preguntas que en cierto punto para ti pueden ser graciosas porque tú ya tienes tu carrera en datos, pero ser empático es decir, ok, esta persona no tiene, pero se está esforzando tal vez en pedirme algo, ¿no? Entonces ponerme sus zapatos y decir, ok, entonces él me va a dar el tiempo de explicarle. Y igual a lo que mencionaba Jess, igual con el trabajo en el equipo. No siempre vamos a llegar a trabajar con personas que estén al mismo nivel o que sean expertos en el área. Igual en el mundo de datos, por más de que tengas años de experiencia, puede que llegues a ser junior en ciertas cosas, ¿no? Entonces, es lo que les decía, se necesita un montón de habilidades. Entonces, yo puedo ser experto en lo que es, no sé, programación, pero en tema de estadísticas soy alguien relativamente novato, entonces, pero tengo, no sé, 5 años de experiencia. ¿Por qué? Porque y no sé estadística porque nunca he estado en escenarios en los cuales me ha tocado poner a prueba mis habilidades en estadística y no las he entrenado bien. Ser empático es entender eso, ¿no? No todos tenemos el mismo recorrido y tenemos que darnos el espacio para poder aprender y demás, ¿no? Entonces, eso es igual un punto bastante importante, ¿no? Que con una buena comunicación pueden llegar a mejorar lo que es el trabajo en equipo. Perfecto, gracias por compartirnos eso. No sé qué otra habilidad blanda consideran que sea importante. A ver, ¿quién se anima ahí a compartir sus ideas? Anímense, practiquen su comunicación ahora. Estos espacios están hechos para eso. Excelente. Entonces, bien, vamos pasando a lo que son las habilidades duras, ¿no? Que estas habilidades duras son habilidades técnicas, habilidades que por lo general nos las enseñan en cursos, universidad, etcétera, ¿no? Entonces, algunas de las habilidades, por ejemplo, pueden ser lo que son las matemáticas, ¿no? En el tema de data science se va a necesitar lo que son matemáticas, sí, se necesita bastante. Se va a necesitar igual en medida de la rama a la que te quieras dedicar, ¿no? Entonces hemos visto que hay diferentes roles dentro del mundo de la ciencia de datos,
Entonces, dependiendo de la rama en la que estés, te vas a utilizar más o menos. Pero sí es algo a lo que tienes que tener cierta afinidad, por lo menos un poco, ¿no? En tema de cálculos, tema de lógica en general, es algo que se necesita. Luego, el tema de estadística, ¿no? Aquí es lo que les mencionaba, quieres hacer un análisis predictivo. Por ejemplo, en el tema de la salud, ¿no? Entonces, puedes recopilar, muchos tenemos estos smartwatch donde podemos analizar, por ejemplo, no sé, mis horas de sueño, ¿no? Esta es una herramienta que está recopilando datos de nosotros. Entonces, me dicen que cada vez, me puede decir, tú, Johnny, cada día duermes 6 horas al día, ¿no? Entonces, en base a eso, yo puedo ver ciertas tendencias y demás. Entonces, puedo cotejar esa información con otros estudios que haya sobre horas de sueño y demás, y ver si yo duermo 6 horas al día todos los días, mi esperanza de vida puede ser, no sé, de 70 años, ¿no? Entonces, son datos que se hacen, ¿no? Y esto se puede usar de manera real y de manera profesional, ¿no? Entonces, son estadísticas que se pueden orientar a futuro. Eso es en el campo de la salud, y en otras ramas igual se puede ver, ¿no? Hacer predicciones, ver cómo se van a orientar las cosas en base a lo que es estadística y probabilidades, ¿no? Entonces, igual es un factor muy importante. Luego, otra habilidad dura que conocemos, que podemos utilizar, es lo que son las bases de datos, ¿no? Entender cómo es una base de datos, porque al final mucha de la información que se va a tener se va a guardar en una base de datos. Entonces necesitamos saber cómo extraer esa información y cómo leerla, cómo funciona, cómo se almacena y todo eso, ¿no? Entonces, eso igual es un valor muy importante, ¿no? Saber dónde están tus datos y cómo están almacenados. Luego, otro factor importante es el tema de programación. Programación orientada en diferentes lenguajes. O sea, Python es uno de los lenguajes que es más potente para lo que es este mundo de datos. Entonces, ¿por qué es potente? Porque ayuda a procesar datos de manera bastante rápida, bastante potente, ¿no? Entonces, Python es uno de los uno de los lenguajes de programación que valdría la pena utilizar. Muchos lenguajes de inteligencia artificial, programas, software de inteligencia artificial tienen Python por detrás como lenguaje base, ¿no? Y Python igual te puede ayudar a hacer páginas web, a hacer aplicaciones, se usa para todo. Así que es un gran lenguaje, es un lenguaje bastante potente, ¿no? No es el único, puedes aprender otros, si tienes afinidad con otros, también te va a tocar. Lo que siempre recomiendo es no aprender, más que todo no aprender el lenguaje como tal, así de fondo, sino aprender lógica de programación, ¿no? Los conceptos básicos de programación. Por ejemplo, yo en mi día a día trabajo con lo que es JavaScript, trabajo con lo que es Java, trabajo con Swift, trabajo con, bueno, esos serían los tres más importantes, y cada uno es como que diferente del otro. Igual trabajo con Kotlin, ya son 4. Entonces, y a veces me toca trabajar con Ruby on Rails, que no es uno de mis favoritos, pero me toca saltar a hacer eso. Y bueno, o sea, puedo hacerlo porque no aprendí netamente lo que es un lenguaje, sino aprendí los conceptos de programación. Y sé que ahorita podría ver un lenguaje nuevo y podría tomar decisiones a partir de eso. Podría poder resolver problemas a partir de eso, porque sé lo que es la base de la programación, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y otro punto importante es el tema de aprendizaje automático, ¿no? Entender las herramientas de aprendizaje automático, igual orientadas a inteligencia artificial, cómo utilizar inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Entonces, estas son algunas de las habilidades que se tienen que entender de manera técnica. Igual mencionaron algo que igual me pareció curioso, que hay que aprender Excel. Sí, hay que aprender Excel. Excel es una herramienta muy, muy, muy importante en el tema de datos. Pueden aprender lo que es Tableau, pueden aprender lo que es Jupyter Notebook y otras herramientas orientadas al tema de datos. O sea, hay un montón de cosas. Pero si se dan cuenta, aquí les he puesto como que en menor medida, o he resumido bastante lo que son estos conceptos, porque en lo personal considero que estos
estas cosas, habilidades técnicas, habilidades duras, se las puede aprender con el tiempo, ¿no? O sea, te tomas un curso, te tomas un libro, etcétera, y los llegas a entender. Pero lo importante siempre van a ser las habilidades blandas, ¿no? Es algo que siempre dejamos de lado y es lo que para mí pesa bastante, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunas de las habilidades que podemos tener. No sé si hasta acá tienen alguna duda sobre las habilidades duras, habilidades blandas, habilidades técnicas. ¿Algo que quieran comentarme? Sí, Jessie. Yo sí tengo una duda de la estadística, ¿hasta qué nivel se va a utilizar, digamos, en analítica? Bueno, no es analítica, no es, ¿qué es data science? Ya. Eso depende mucho de lo que vayas a hacer, ¿no? Yo le he llegado a ver muy poco. Más que todo he llegado a utilizar lo que son conceptos, ¿no? O sea, por ejemplo, calcular la media estábamos haciendo un análisis de unos endpoints, de unos servicios web que estaban demorando bastante. Entonces, queríamos ver cuál era la media de porcentaje de errores, la media, los percentiles, ¿no? Entonces, he llegado a utilizar esos conceptos, pero no he llegado a utilizar lo que es, por ejemplo, ya probabilidades o cosas a futuro, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los proyectos que se orientan no están orientados en predicciones a futuro, están más que todo orientados a lo que es trabajar con datos, o sea, hacer, como diría, mostrarte resultados de lo que ya ha pasado, ¿no? No a sacar predicciones a futuro. Entonces, si tú trazas una línea de tiempo, puedes ver hacia el pasado, entender qué es lo que ha pasado, cuál ha sido la evolución, etcétera, y en base a eso tomar decisiones, o puedes orientar y ver hacia el futuro y en base a los datos que tienes del pasado, o ver o pronosticar qué es lo que podría llegar a pasar. No he estado envuelto en proyectos en los cuales me toque ese escenario, así que la probabilidad, tema o sea, meter en probabilidad o estadística así de fondo no lo he llegado a ver. Así que depende mucho de eso, ¿no? Si vas a trabajar con inteligencia artificial o cosas así, seguramente te va a tocar ver mucho más eso, pero depende mucho del proyecto, ¿no? Entonces, por lo menos en 10 años de experiencia que tengo, lo he llegado a ver más que todos los conceptos, a usar los conceptos de entender, ok, un percentil es esto, entonces si saco un percentil de todo este set de datos que tengo, me va a dar más o menos un número que hace referencia a cierta cosa. Entonces, puedo tomar decisiones a partir de eso, ¿no? Entonces, ha sido algo así, ¿no? Es como que entiendas qué hace una multiplicación, o qué hace una suma, o qué hace una derivada, ¿no? Entonces, lo utilizo para esto, ¿no? O sea, es básicamente como entender el recetario y ya. No sé si me dejo entender, Jessie. Sí, es que justamente, por ejemplo, yo tal vez quisiera una guía para marketing, porque generalmente siempre, constantemente se está analizando a los clientes, cómo es el comportamiento del consumidor en el mercado con tu producto o servicio que ofreces. Entonces yo necesito, tal vez qué estadística entra ahí, o si no entra, no sé, sí, es esa parte. Ah, ya, perfecto. Sí, para el tema de marketing, por ejemplo, que igual a mí me ha tocado bastante trabajar con marketing, con los equipos de marketing. He trabajado con ellos más que todo usando Google Analytics. Entonces, todo ha sido en el tema de estadística, en lo que te mencionaba, ¿no? Utilizar conceptos. Por ejemplo, queríamos ver el porcentaje de clics que se hace en un botón, ¿no? Entonces, yo hacía la parte de programación, o sea, hacía la configuración, todo, y luego igual hacía la parte de un poco de análisis, ¿no? De decirles, miren, el porcentaje es esto, los rates son estos. Entonces, ha sido más que todo aplicar estadística. No considero que sea un experto en esta, yo no me considero un experto en estadística, la verdad si tuviese que poner en niveles, considero que la estadística no es mi fuerte. Entonces, algo en lo cual que sigo trabajando, sigo aprendiendo. Y bueno, con eso, o sea, he podido salir adelante y poder lograr los objetivos en los tiempos estimados. Entonces, solamente conociendo los conceptos principales de estadística, ¿no? Entonces, considero si te vas a orientar a marketing, o sea,
orientándonos a un marketing tradicional, un marketing dentro de los parámetros normales, porque hay marketing igual orientado ya un poco a lo que es pronosticar ciertas cosas ya un poco más avanzado, un marketing tradicional, entonces no vas a llegar a utilizar estadística muy de fondo, ¿no? Entonces, considero que, digamos que en un par de semanas de preparación sobre la marcha, puedes ir entendiendo bien o poder llegar a tu objetivo, ¿no? O a lo que quieres llegar. Gracias. Perfecto. Igual ahí Javier nos dice, ¿por qué muchas empresas están usando R en lugar de Python para la visualización de datos? Entonces, bueno, aquí, para los que no tengan conocimiento, R es un lenguaje de programación que igual está orientado a lo que es el análisis de datos, al igual que Python, ¿no? Análisis de datos es un lenguaje de programación, o sea, puedes usarlo para bastantes cosas, pero tiene el enfoque de análisis de datos, procesamiento de datos y demás, porque al igual que Python es una herramienta bastante útil que se lo puede utilizar de diferentes maneras y es bastante potente, ¿no? Entonces, ¿por qué se lo utiliza R en vez de Python? No, o sea, no sabría decirte exactamente, considero que es un tema más de preferencia. Tendrías que, o sea, me imagino que muchas empresas, ya empresas grandes que no solamente van por el tema de preferencia, hacen cierto benchmark, en el sentido de benchmark me refiero a hacer comparativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo comparar en Python cuánto tarda en sumarme, no sé, 1000 números. Y en R cuánto tarda en sumarme otros 1000 números. Entonces, no sé, en Python tardará un segundo. Estoy lanzando números al azar, ¿no? En R tardará 0,5 segundos, ¿no? Entonces, muchas empresas, esa comparativa, empresas grandes, para decir, ok, entonces me voy por R porque yo voy a usar bastantes sumatorias de números grandes, ¿no? Y en base a eso dicen, ok, voy por R y voy a buscar desarrolladores con R. Ahora, la realidad es que ya para empresas medianas y más pequeñas, lo que suelen hacer es más que todo por preferencia, ¿no? El líder del equipo, la persona que está a cargo, tiene cierta preferencia, por ejemplo, a R, y dice voy a utilizar R, ¿no? Entonces, eso puede ser otra alternativa, porque están usando más R que otra cosa. Y otra opción también es que eso igual guía bastante lo que es decisiones de las empresas, es el tema de integración, ¿no? Si yo utilizo R, me ayuda a utilizar, por ejemplo, ciertas características o ciertas herramientas que Python no tiene, ¿no? Entonces, con R tengo más plugins, tengo formas de integrar de mejor manera con otras plataformas, etcétera. Con Python no. Entonces, eso podría ser igual otra alternativa, ¿no? O tal vez con R igual hay, no sé, plugins gratuitos, y con Python son todos de pago, ¿no? Entonces, son varios factores, y en lo personal considero que cada empresa, o sea, toma su decisión por diferentes motivos, ¿no? Ahí te lanzo algunas ideas de por qué podría ser que alguna empresa está decidiendo irse por R, ya sea por afinidad, por procesamiento, o sea, por características mejores, o por tema de costos también, ¿no? Entonces, eso igual es algo importante. Entonces, bueno, espero que eso haya respondido tu pregunta, Javier. Genial. Bien, ¿alguien más que quiera comentarnos? Genial. Ahí nos dice Ever, como científico de datos, el rol que desempeña el cientista será análisis e interpretación de datos. Entonces, se trabajará más con herramientas con Python Business Intelligence. Bien, entonces, sí, ese es un buen punto, Ever. Básicamente, cuando trabajas como científico de datos, tienes que orientarte ya a herramientas un poco más especializadas, ¿no? Entonces, va a depender mucho el rol que tengas y utilizar ciertas herramientas que te ayuden, ¿no? Entonces, igual aparte de eso, por ejemplo, herramientas en cloud se están poniendo de moda bastantes que te ayudan con el procesamiento de datos y a poder procesar datos de mejor manera, ¿no? Entonces, igual ahí hay un montón de herramientas que son bastante interesantes. Entonces, ¿qué tal, Jesse? Nos dan programación desde cero en el curso. En el Máster de Data Science que está, con el cual está colaborando Connection Labs, sí se les van a dar
clases de programación, según tengo entendido. Para ponerles igual un poco en contexto, si mal no estoy, es con Python, pero sí es un máster completo, ¿no? Entonces, igual lo recomiendo bastante. Yo igual para el tema de mi especialidad en Data Science hice un bootcamp muy parecido en el programa NanoDegree de Google y fue bastante bueno, ¿no? O sea, se ve bastante de diferentes temas y eso te ayuda un poco a tener las habilidades necesarias para poder trabajar en diferentes contextos, ¿no? El tema de adaptabilidad que mencionábamos hace un momento. Entonces, sí, igual la programación se ve bastante, entonces es igual importante. Y bien, continuando ya para que no nos pise el tiempo, ¿dónde trabajar, no? Entonces, ¿dónde trabajaríamos? Sería en cualquier parte del mundo, ¿no? En cualquier parte del mundo se llega a utilizar lo que son los conceptos de Data Science, ya sea en Sudamérica, sea en Centroamérica, en Norteamérica, en África, Asia, Europa, donde quiera. Se llega a trabajar con un científico de datos, puede llegar a conseguir un trabajo. Cualquier empresa requiere tomar decisiones y qué mejor hacerlo orientado a los datos que ya tiene, ¿no? Entonces, en cualquier lado del mundo se puede conseguir, ya sea de trabajo fijo, trabajo remoto, es una profesión universal, ¿no? Entonces, es algo que te puede ayudar a orientarte hacia un enfoque más, más global, ¿no? Y un salario anual, por ejemplo, para alguien que tiene más de 10 años de experiencia, puede llegar en promedio puede estar entre los $50,000, ¿no? Entonces ya pueden hacer su división ahí entre 12 o 13, considerando el aguinaldo para saber cuánto sería mensualmente, pero la idea este es un salario promedio. No estoy tomando los salarios más bajos que he visto que están por la India, el salario puede bajar hasta 25, pero también en Europa, Estados Unidos, el salario puede llegar hasta los $200,000 anuales, ¿no? Entonces, esto igual va a variar del proyecto, puede ser incluso más, va a variar en la zona en la que estés trabajando y del proyecto a lo que estés orientando. Y aquí entra igual otro concepto interesante. ¿En qué área trabajar? Como científico de datos puedes trabajar en diferentes áreas, ¿no? En el tema de tecnología, puedes ver esto, ¿no? Hacer, no sé, ya sea, por ejemplo, Apple para sus productos y para vender un iPhone usa bastante lo que es el tema de datos para entender qué es lo que quieren sus usuarios, en dónde tienen tal vez algún problema y demás, e ir haciendo análisis para sus siguientes iPhones, por ejemplo, ¿no? Entonces, dentro del tema de tecnología, de construcción de tecnología, se usa bastante. En finanzas, ese es igual otra área donde se usa un montón y eso es algo que la mayoría de los que se dedican a Data Science pisa tal vez alguna vez, por ejemplo, algo orientado a finanzas. ¿Por qué? Porque los que usan más esto son bancos, instituciones financieras que necesitan analizar los datos que tienen ahí, ¿no? Entonces, se utiliza bastante y es donde yo he visto que por lo menos en países como Bolivia se explota más, ¿no? Hay bastante, entonces... Y no es solamente decirte, ay, en el banco, en ese banco tienen dos personas que hacen data science. No, son equipos completos de más de 100 personas, ¿no? Orientadas a business intelligence, datos en general, para poder extraer los datos y poder tomar decisiones a partir de eso también. Luego, igual el tema de la salud, ¿no? Si tal vez tienes afinidad por la salud, si quieres orientarte por ese lado, igual les mencionaba, ¿no? Un ejemplo de alguien que se haga un chequeo de salud ahora no va a ser lo mismo en 5 años, ¿no? Entonces hay un sistema de datos ahí que son bastante grandes. Entonces, por ejemplo, lo que está haciendo, así como comentario, lo que está haciendo Apple, a qué se está orientando últimamente, bueno, lo dijo su CEO, que se está orientando al tema de salud, ¿no? Entonces van a sacar más gadgets, ¿no? Lo que ya tienen el Apple Watch, tienen, bueno, el teléfono y demás, tienen diferentes herramientas como para medir el tema de salud, ¿no? Entonces quieren orientarse más que todo por ese lado, porque es algo que es bastante importante para todos, ¿no? Entonces, es un tema bastante importante, ¿no? Igual el comercio minorista, igual es algo que
tanto ya sea el comercio a nivel internacional y demás, o comercio minorista, es algo en lo cual se pueden enfocar en datos. ¿A qué me voy con darles estas áreas que no tienen relación una con la otra? Es que si tienes alguna preferencia con algo que te gusta, ya sea el arte, sea, no sé, innovación, como está aquí, finanzas, salud, etcétera, como les mencionaba, hay un montón de áreas, pueden usar lo que es datos y mezclarlo con esa área. Es algo que me gusta de la ciencia de datos, que no es una área completamente aislada del resto, ¿no? O sea, no es algo que yo voy a ver y voy a estar en mi, en mi burbuja y no sé qué pasa con el resto. No, tiene que unirse y se empalma con otras áreas para poder crecer, ¿no? Entonces son diferentes áreas en las que puedes conseguir trabajo y si te tienes al final, como digo, alguna de ellas, puedes orientarte a eso. Bueno, eso sería todo lo que quería comentarles, un poco de introducción de en qué necesito saber o qué es lo que necesito para meterme al mundo de los datos. Espero haberles dado un resumen un poco amplio, pero eh, haberles dado algunas pautas de más o menos qué es lo que se pueden llegar a topar si se meten en el mundo de los datos. Muchos de nosotros cuando nos metemos en el mundo de los datos no sabemos a qué nos estamos metiendo, entonces la idea con Connection Lab era poder aclarar todas esas dudas, que las personas interesadas en el mundo de los datos pueda saber a qué se estaba orientando, ¿no? Entonces, bien, no sé si alguien tiene alguna duda más, algo que quieran preguntar, algo que quieran compartir. Chicos, van pensando y ahí Abdiel ya tiene la mano levantada. Súper bien ahí, Abdiel. Ahorita te doy la palabra. Bienvenidos a todos los que se han ido conectando durante este tiempo para poder ser parte de esto y gracias, Johnny, por la explicación de lo que podrían llevar o aprender dentro de este proceso de formación que vamos a tener para Master en Data Science en los siguientes meses junto con Connection Lab y el curso que tenemos, las becas que vamos a sacar con DBF desde México para que se puedan formar en este proceso. Entonces, para los que quieran ser parte de este curso, nuevamente vamos a sacar unas becas y vamos a tener unas sesiones informativas a partir de la siguiente semana, donde se va a hablar específicamente del curso y qué es lo que tienen que hacer para ser parte de la beca, cómo tienen que postular, cómo se va a llevar a cabo esto, información mucho más específica de la logística y de lo que va a llevar a hacer el curso. Entonces, si han sido parte, les puede abrir un poco más la mente a dónde se están metiendo, es decir, qué es lo que aprenderían en ese tipo de cursos. Vamos a tener una segunda clase con Johnny el día jueves, donde ya va a hablar un poco más específicamente qué herramientas son los que se van a llevar de cabo dentro del máster, qué es lo que va a cubrir, entender de manera general cuáles son los conceptos principales que tiene dentro del Data Science, pero creo que esto ha sido yo que he estado igual muy atento como ustedes, bastante interesante para poder ser parte de este proceso. Y nada, muchachos, así que les dejo el enlace, eso es súper importante, el enlace para que ustedes puedan inscribirse a la sesión informativa. Tienen que ser parte de la sesión informativa para poder optar a las becas que tenemos para el máster en Data Science que va a comenzar en febrero. Entonces nosotros, como hemos hecho la anterior ocasión, vamos a tener una etapa de postulación, de entrevistas y en febrero comenzamos con el máster en Data Science que va a tener una duración de 6 meses. Un curso, yo diría que un poco largo, porque ustedes, si son parte de los cursos de habilidades digitales básicas, ha pasado un curso de 1 mes o 2 meses máximo. Pero si pasan el curso de Máster en Data Science, es un curso ya largo, mucho más específico, esperando que ustedes puedan aprender lo que hemos hablado durante esta sesión y lo que vamos a hablar también el día jueves. Ahora sí, Abdiel, te doy la mano para que te doy la palabra, perdón, para que tenías una duda ahí. Se puede añadir a ese grupo. ¿A cuál grupo, querido Edson? Lo que sí, para que puedan ser parte de la sesión informativa, sí, por favor, entren al enlace. Les muestro en este momento, es un enlace bastante sencillo. Es una landing page que les muestro acá.
Lo único que tienen que hacer es ver un poco, acá hay más información igual obviamente de qué son habilidades digitales avanzadas, quién está organizando todo esto, algunos testimonios de lo que ha hecho DBF a nivel latinoamericano y acá se registran para la sesión informativa. Y como en estas sesiones estimamos que son Master en Data Science, se van por esta opción. O si no, si es que van a ser parte igual, porque son 2 becas que tenemos, solo pueden optar por una, obviamente. Pero si vamos a tener igual sesiones informativas de Master en Diseño UX, que el día sábado vamos a tener otra clase gratuita referente a este tema. Pero ustedes a la que deciden, a la que vean también el objetivo es ese de estas sesiones gratuitas, estas clases que tenemos como webinars, para que ustedes vean y digan, ah, esto puede ser, no, me gusta el Excel, aprendo rápido los números, entiendo rápido los datos y creo que puedo tener talento para esto. Entonces, entro a Data Science. Me gusta el tema de diseño, me gusta cómo se ve una página web, o sea, empiezo a ver cuál es la forma en la que interactúan. Me gusta mucho el tema visual, entonces tal vez es más para ti el término de diseño UX. Entonces, nada, no sé si tienen alguna duda ahí que yo les he cortado para decirles esto, pero igual quería yo agradecerte por el tiempo, por lo que estás haciendo para poder compartir también el conocimiento que tú tienes dentro de este tiempo en Data Science y cómo también podemos ver que desde Bolivia se puede no solamente trabajar a nivel internacional, sino también emprender y tener esa visión de mundo y de que podamos trabajar de forma remota. No sé si lo has comentado al principio, no recuerdo, pero en este momento tú no estás en Bolivia, estás en Costa Rica, me comentabas. Entonces, que puedes estar así en diferentes partes del mundo trabajando, haciendo lo que te gusta, conociendo gente y interactuando. Perfecto, gracias Sergio, gracias por la invitación y bueno, nos vemos el jueves, ¿no? Para continuar con lo que es este curso.